Buen día a todos. Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando de comunicación entre procesos, que es parte del tópico de paso de mensajes, ¿no? Y, y bueno, volviendo a recordar y repasar, la palabra clave en paso de mensajes justamente es el envío y la recepción de mensajes, ¿no? ¿Sí? Después otra palabra clave ahí es mailboxes, el concepto de mailboxes, ¿no? El hecho de tener una entidad que funciona como una caja postal donde voy dejando mensajes, ¿no? Y desde donde se lee mensajes, ¿ya? Y, y por último, la idea de mensajes dentro de la teoría de sistemas operativos se extiende, ¿no? a lo que actualmente está implementado, ¿no? Que es básicamente a partir de la idea de un mailbox, tienes lo que es el concepto de puerto que ya está definido y estandarizado, y, y la idea de tener mensajes específicos con un formato, con un protocolo, ¿no? Sale lo que con los protocolos actuales, ¿no? Como el protocolo HTTP, FTP, ¿no? ¿Sí? Que ya son mensajes bien definidos, ¿no? Como vimos en un ejemplo, ¿sí? Y bueno, vimos el tema de mensajes ya con algunos ejemplos, y hablamos aquí del concepto de tubería, ¿no? Que es el mecanismo de comunicación entre dos procesos y solamente entre un par de procesos, ¿no? Y que funciona bajo la idea de de una caja postal, ¿no? Uno deja y el otro recibe mensajes, ¿no? Pero y lo hemos probado entre proceso padre y entre proceso hijo. Entonces, es básicamente este, ¿no? El ejemplo que hemos hecho la última clase. ¿Ya? Entonces, creamos el pipe, ¿no? Entonces, el proceso hijo cierra lectura porque tiene que escribir, escribe el mensaje y cierra escritura. Y el proceso padre, como tiene que leer, cierra escritura, lee el mensaje y después cierra lectura. Ahora, en el ejemplo este, el mensaje que le envío ya es un comando. Ya no le envío un mensaje como, por ejemplo, un hola mundo o cualquier otro mensaje. No le envío una cadena que tiene un sentido para el proceso que lo está recibiendo. Sentido desde el punto de vista de que es un comando shell válido. Entonces recibo ese mensaje que para mí es un comando y ejecuto system. System me permite ejecutar comandos, ¿no? De shell. ¿Sí? Eso. Y después vimos, bueno, este otro, ¿no? El pipe 2, ¿sí? Pero antes de esto vimos este otro, ¿no? 2.c. O mejor dicho, para poder entender el pipe 2, hemos visto este ejemplo del uso del DUP, ¿no? El direccionamiento. Entonces abrimos un archivo y direccionamos la salida del comando, este exec BP o LP, que es en el otro ejemplo, ejecuta un comando, ¿no? Entonces este es un programa que recibe tres argumentos. El primer argumento está el archivo, y el segundo argumento el comando. Entonces ejecuto el segundo argumento, que sería la posición 2. Ejecuto, pero la salida la voy a direccionar a la salida de error, ¿no? El 2 significa salida de error. Entonces aquí hemos probado con 1, salida estándar, y 2, salida de error, ¿no? ¿Sí? Y lo de las salidas, hemos visto, ¿no? 0, entrada; 1, salida estándar; 2, salida error. Eso lo hemos visto en unos ejemplitos como este, ¿no? Que revierte las palabras
que están contenidas en este archivo. Este sería el ejemplo de salida-entrada, ¿no? Direccionamiento de entrada, y los ejemplos es igual, ¿no? Sort ordena un conjunto de palabras que los va a obtener del contenido del archivo mi lista. Mi lista tiene una lista de palabras. Entonces se direcciona la entrada al comando sort, ¿no? Y después vimos, ¿no?, que esto podría ejecutarlo. Uno, salida estándar, o sea, la ejecución del comando lo voy a direccionar a un archivo, ll.txt, por ejemplo, ¿no? Y esto mismo puedo direccionar, si es caso de que encontrara algún error, puedo direccionar solamente el error, ¿no?, a otro archivo, ¿no? Sí, entonces, sí, como no se ha generado ningún error, este archivo va a quedar vacío, ¿no? Pero ese era el sentido del 1, 2 y el 0, que aquí en este caso ya no se usa, ¿no? Pero este es direccionamiento de entrada, direccionamiento de salida. Es un concepto actual y ampliamente utilizado, ¿no?, que también está implementado en Windows, solo que en Windows solo tenemos direccionamiento de salida, ¿ya? Me refiero al signo mayor, ¿no? Y bueno, después vimos esto, ¿no?, de los pipes, ¿sí? Digamos aquí, ¿sí? Entonces, que lo que va a hacer es de la salida de un archivo, que va a ser el mensaje que le va a enviar al comando grep. O sea, entonces, ls su salida es el mensaje, ¿no? Y grep recibe ese mensaje como entrada. Grep lo que hace es busca la ocurrencia de una cadena en una lista, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es buscar la ocurrencia de la cadena AC en en el mensaje que reciba de ls, ¿no? Entonces, el clásico ejemplo que se usa harto y lo hemos usado muchas veces es este, ¿no? Init, por ejemplo, ¿no? Entonces va a buscar la ocurrencia de la cadena init en la salida de PSAOX, ¿no? Del comando PSAOX va a generar un mensaje que le va a enviar a grep. Grep recibe ese mensaje como entrada y va a buscar todo donde ocurra a la cadena init, ¿no? Es lo que va a hacer. Y bueno, y el comando pipe2, justamente, el programa pipe2 justamente hace eso, ¿no? Recibe dos comandos, solo que de forma sencilla, es decir, comando, solo el comando, no con sus opciones, ¿no? No funciona con sus opciones. Entonces tengo el comando de entrada y comando de salida, ¿no? Comando de entrada y comando de salida, es lo mismo que el pipe, ¿no? Un ls y después digamos, un sort, ¿no?, que es lo más básico. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que hago? Creo un proceso hijo, el proceso hijo cierra lectura, ¿ya? Y hace el direccionamiento a salida estándar, ¿sí? Él es el que va a enviar el mensaje por salida estándar. Cierra escritura, ejecuta el comando y su salida con que ya ha sido definido anteriormente, que va a ser direccionado a salida estándar. Y el hijo lo que va a hacer es cerrar escritura porque perdón, el padre va a cerrar escritura porque va a leer, ¿no? Como está haciendo lectura, entonces el direccionamiento es direccionamiento de entrada, 0, ¿no? Cierra, ejecuta el, el comando, sí, ¿no?, el que viene en el parámetro 2, ¿no? De ese modo, este programa, pipe2, le puedo enviar un ls y le envío un sort, ¿no? Entonces, el ls, ¿qué ha pasado aquí? De ese modo es que va a ejecutar el ls, su salida lo va a direccionar a salida estándar, y el comando sort, que es ejecutado por el proceso padre, se comunican a través de una tubería, entonces recibe, bueno, define que el direccionamiento es de entrada, recibe el comando y lo ejecuta, ¿no? Recibe la salida del S y lo ejecuta. Otro ejemplito
sería con WC, que lo que hace es contar palabras. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no?, de tubería. Y bueno, no vamos a volver a dibujar, pero es literalmente es como un tubito. Ese es el gráfico que normalmente vas a ver. Y entonces, y a ambos extremos tienes a dos procesos, ¿no? Entonces, el proceso, uno de los procesos envía y el otro proceso recibe, ¿no? Ese es el concepto de pipe y es ampliamente utilizado, ¿no? Como en Linux, ¿no? Solo que en Linux ya está implementado, el shell lo implementa, ¿sí? Y tiene ese mismo sentido, ¿no? Va a ser en una dirección y solamente entre pares, ¿no? Y se lo interpreta como la salida de un comando es la entrada del otro comando, ¿no? Y ese mismo concepto también está implementado en Windows, ¿no? ¿Sí? Solo que el mensaje que manda aquí en Windows, ¿no? O sea, el mensaje que envía no es una cadena texto, ¿no? Aquí cuando ejecuto esto de aquí, el mensaje que está enviando es un texto stream, es un texto ASCII, ¿no? En Windows, este mensaje que se envía entre el proceso PS y entre el proceso sort es un objeto, ¿no? Pero eso ya es otro tópico que se ve en otro, bueno, se lo ven, lo vemos es parte del contenido de aplicación de sistemas operativos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, veremos qué más tenemos. Un último ejemplo, bastante sencillo. Pipe 3.c. Y, y bueno, es simplemente mensaje entre ambos procesos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a crear dos tuberías, ¿ya? Tubería A, tubería B. Entonces, va a cerrar escritura y va a cerrar lectura por la otra tubería, ¿no? Entonces, en una tubería cierra escritura, en otra tubería cierra lectura. Va a leer un mensaje y también va a enviar un mensaje, ¿no? Entonces, por la tubería A va a leer, ¿ya? Sí, y por la tubería B va a enviar. Y aquí lo mismo, ¿no? El proceso padre. Cierra lectura y abre escritura por la tubería B. Por la tubería A envía el mensaje y por la tubería B lee el mensaje, ¿no? Entonces se está definiendo dos tuberías. Pipe 3, pipe 3. ¿Sí? En realidad, lo único que hace es enviar, se están enviando ambos mensajes, ¿no? Uno le envía el mensaje soy tu padre y el otro le dice soy tu hijo, ¿no? Nada más. Solo que para que tanto el proceso hijo como el proceso padre pueda enviar y también recibir mensajes, se utiliza dos tuberías, ¿no? Por una tubería le está enviando el mensaje y por la otra, ¿no? Bueno, me refiero a que, a ver, vamos a volver a ver el código, ¿ya? Entonces, nos enfocaremos en el proceso A. El proceso, por, ¿no? El hijo, por la, digo, la tubería A. Por la tubería A, el hijo está eh, cerrando escritura y está haciendo lectura, ¿no? ¿Sí? Y el padre, por esa misma tipo de tubería, está cerrando lectura y está enviando mensaje, ¿no? Entonces, una tubería es usado para que el proceso hijo eh, lea y el proceso padre escriba. Y la otra tubería, que sería la tubería B, eh, el proceso hijo cierra lectura y lee, y el proceso
ah, ya me he confundido. A ver, volvemos entonces. El B, la tubería B, el proceso hijo cierra lectura, ¿sí? Y escribe, ¿no? Manda mensaje. Y por esa tubería B, el proceso hijo, el proceso padre, eh, cierra escritura y lee, ¿no? Sí, que es lectura, ¿no? Entonces, sí, entonces utilizo dos tuberías. Por una tubería, un proceso envía y por la otra tubería, ¿no? O sea, entonces utilizo las dos tuberías para poder hacer el envío, ¿no? De mensajes, ¿no? Solo que en una tubería el padre envía y por la otra tubería el padre lee, ¿no? Eso es la diferencia. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Es un tantito confuso, ¿no? Pero si le seguimos, ¿no? Entonces tubería A claramente está aquí, ¿no? Haces la, cierra y lee, ¿no? Y el padre en la tubería A cierra lectura y escribe, ¿no? La tubería B, el hijo cierra lectura y escribe mensaje. Y en la tubería B, cierra escritura y el proceso padre lee mensaje, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces está todo claro. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más para que a veces su silencio me hace pensar que no quedó claro. Es básicamente así, ¿no? Bien rapidito haremos esto. Entonces es básicamente, ¿no? Bueno, el orden, ¿no? Va a ser así. Y este otro, eso es lo que está haciendo, ¿no? Por una tubería, un proceso escribe y el otro lee, y por la otra tubería, este proceso de aquí escribe y el otro lee, ¿no? Eso es básicamente este ejemplo, ¿ya? Ya. Entonces, básicamente sería eh, proceso hijo. Ah, mm, así, proceso padre. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Ese es el ejemplo.
¿Alguien tiene alguna consulta? No hay consultas, continuamos. Y bueno, vamos a ver después este otro ejemplo que tiene bastantes detalles, ¿no? Son dos programas. Es cliente 1.6 y el otro es server, ¿no? Entonces veremos el server. Bueno, este es ya más orientado a redes, ¿ya? Hay otro concepto para otro mecanismo de comunicación entre procesos que se conoce como socket, ¿ya? Entonces uno de los mecanismos es el pipe, que dijimos, ¿no? Solo entre pares, ¿ya? Este ya es para comunicar procesos, ¿no? Eh, utilizando el protocolo de Internet, ¿sí? Aquí se utiliza el concepto de port, ¿no? Entonces defino un puerto. En este caso, el puerto que va a utilizar de comunicación va a ser el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el puerto donde un proceso cliente va a dejar un mensaje y un proceso server, ¿no? Por eso, ¿no? Bueno, el proceso lo voy a llamar así, ¿no? Cuando compile, uno va a ser, le voy a llamar server y otro lo voy a llamar cliente. Entonces, el proceso server por este proceso, por este puerto va a recibir mensajes y el proceso cliente en este puerto va a dejar mensajes, ¿no? Y bueno, entonces se crea el socket, ¿ya? Y este que dice AF-INET justamente está haciendo referencia al protocolo de Internet, ¿no? Y se utiliza aquí el ARPA inet.h para poder usar. Entonces define, este ya es el estándar con el que inicia el protocolo, el socket, ¿no? De todas maneras, siempre podemos revisar su manual aquí, un socket 2, digamos. A ver, ¿no? Dominio, tipo y protocolo. Eso es lo que recibe. ¿Sí? Entonces puedo usar, digamos, por ejemplo, Inet6 para protocolo Internet 6. AF Unix es para comunicación local, es decir, como pipe, ¿no? Si utilizo el dominio AF Unix es para comunicar dos procesos en la misma máquina, ¿ya? Eh, y sería comunicación bidireccional. Bueno, comunicación similar al pipe, ¿no? Es decir, uno deja y el otro lee mensajes, ¿no? Solo que la diferencia de este AF Unix con el pipe es que uno de los procesos también le puede dejar mensaje, ¿no? Al otro. O sea, me refiero a que en el caso del pipe he tenido que utilizar dos pipes, ¿no? Un pipe en el que deja mensaje y el otro pipe en el que lee mensaje. En este caso con socket es comunicación bidireccional. Entonces, si es AF Unix, es local solamente entre procesos que corren en la misma máquina, pero digamos por el mismo socket leo y escribo. Esa es la diferencia. Tipo, aquí te está explicando sockstream, ¿no? Qué es lo que se utiliza y el protocolo, ¿no? Sí, entonces utiliza cero para un protocolo no especificado, ¿no? Entonces, port number, se inicia el socket y aquí se enlaza. Y aquí lo que hace es escuchar, aceptar una conexión, leer el socket y mandar una respuesta, ¿no?
ahora veremos el cliente. ¿No? El cliente igual va a definir su socket, ¿no? El mismo dominio, AFINET, TalkStream y protocolo 0. Va aquí, esta es la otra parte importante, ¿no? Entonces, bueno, para correr le voy a mandar el hostname y el puerto, ¿no? Con el que me voy a comunicar, el host y el puerto. Entonces es lo que va a leer, ¿no? Aquí va a obtener el get host by name. Podemos ver qué hace get host by name. Man get host name. Get host by name. A ver, no tengo información aquí. No, no me está dando una descripción. Ya me dice que funciones son obsoletas. Applications use get address info instead. Dice que me retorna una estructura de tipo host end para un nombre de host, ¿no? Entonces name es un nombre de servidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, lostiempos.com, por ejemplo, es un nombre, o una dirección IPv4, ¿no? En una notación estándar de puntos, ¿no? Es decir, como 192.168.0.20, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el host. Entonces, lo que hace es retornarme en una estructura de tipo hostend para el parámetro o hostname, ¿no? Para el parámetro de entrada, que puede ser un nombre o el IP. Ya. A ver, entonces, el número de puerto. Bueno, aquí en Atoy está haciendo la conversión del número de puerto, porque lo que recibe es una cadena, lo convierte a número, ¿no? Serv ADDR, a ver dónde está. Serv ADDR es va a ser una estructura, ¿no? De host entry. Entonces, este serv ADDR es el que va a definir el dominio AFINET, define el puerto, ¿no? Y bueno, hace la conexión y escribe en el socket y cierra el socket, ¿no? Bueno, no os digo, tiene bastantes detalles. Ya, el tema de socket es amplio, ¿ya? Y está orientado ya a redes, ¿no? Y bueno, podría ser, digamos, esto más, y esto ya es un poco más al lado de redes, ¿sí? Porque ya estás utilizando el dominio AFINET, ¿no? O sea, que es para el dominio de Internet, el protocolo TCP/IP, ¿no? ¿Sí? Y eso lo ves en redes, ¿no? Sin embargo, lo estamos viendo aquí porque estamos hablando de la comunicación de procesos y porque es en la teoría de sistemas operativos donde se empieza a hablar acerca de lo que es el puerto, ¿no? Ya. Bien, entonces, de momento no vamos a entrar con más detalles de código y simplemente vamos a hacer correr.
¿no? Bueno, hemos visto, ¿no?, lo más relevante, que es la creación del socket, el establecimiento de conexión, y en el lado del server está una instrucción listen, que es lo que está escuchando, y en el lado del cliente establece la comunicación por ese mismo puerto y le va a dejar mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hace el ejemplo? Bueno, vamos a compilar aquí gcc server.c -o server. Ese va a ser mi proceso servidor. Jeje. Server 1, ¿no? .c -o server. ¿Ya? Y voy a ejecutar en background esto. Ya lo voy a ejecutar así. Server. No, y otro error. Listo. Entonces está corriendo. ¿Sí? Está corriendo esperando por que alguien deje un mensaje, ¿no? En la otra terminal voy a compilar el cliente. Ese cliente 1.c -o cliente. Este entonces tiene que ejecutarse como localhost y el puerto 1, 2, 3, 4, 5 era, ¿no? ¿Sí? Entonces se ha establecido la comunicación por ese puerto y me dice que ingrese un mensaje, voy a decir hola, ¿ya? Solamente hace esto el programa, ¿no? Y en el otro ha recibido conexión, localhost es la dirección 127.0.0.1, la máquina local, y ha recibido el mensaje hola y ha salido, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ya podemos, digamos, podríamos ponerlo dentro de un ciclo while para que continuamente estés recibiendo mensajes, ¿no? Y estos mensajes ya no pueden ser necesariamente, o la podrían ser órdenes, ¿no? Comandos y demás. Pero simplemente de esto se trata, ¿no? Volvemos a ejecutar server y en la otra terminal. ¿Qué pasó? Ya. En la otra terminal voy a colocar otro puerto, ¿sí? La conexión se rechaza. ¿Por qué? Porque el servidor ha definido que el puerto de comunicación va a ser el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en ese puerto es donde se va a establecer la comunicación entre el proceso cliente y el proceso server, ¿ya? Si le doy un un puerto en el que no hay ningún proceso que esté escuchando, entonces el socket va a fallar, ¿sí? No va a haber una conexión, ¿sí? Entonces tengo que enviarle el puerto de comunicación que ambos, tanto el proceso server en este caso y el proceso cliente, están usando para comunicarse, ¿no? Entonces es una vez que ambos procesos están usando el mismo puerto, se establece la comunicación, el socket, se crea el socket y ya el proceso cliente le puede enviar mensajes al proceso servidor, ¿no? Entonces el mensaje va a ser, digamos, por ejemplo, un PSAUX, asumiendo que es lo que va a recibir y va a ejecutar ese comando, digamos, el server, ¿no? ¿Sí? Entonces el server recibe el mensaje, se establece la conexión con la máquina y recibe el mensaje. Una vez más vamos a correr y aquí le voy a mandar digamos, a test.com, que no existe, ¿no? ¿Sí? Entonces no se va a establecer la comunicación porque test.com no existe ese host, ¿sí? No existe. No puede, no puede, ¿no? Entonces eso me refiero, por ejemplo, si hago un ping a test.com, no existe el host, ¿no? Pero si hago un ping a localhost, sí existe, ¿no? Y hay respuesta, ¿no? Vamos a probar ahora con 127.0.0.1. Se establece la comunicación, ¿no? Entonces, en host puede ir el IP address o el nombre de host.
Y cuando trabajamos localmente, como en nuestro caso, es decir, en la misma máquina, eh, localhost hace referencia, es el hostname, se conoce eso como, eh, se me ha ido ahorita el nombre. Bueno, es hostname, ¿no? O sea, nombre de host, pero hay otro, nombre canónico, ese es se le llama así, ¿no? O sea, me refiero al nombre en una cadena en nuestro idioma, ¿no? Me refiero a lostiempos.com, por ejemplo, ¿no? Es nombre canónico, ¿sí? A eso se refiere. Y o sea, el nombre del host, el host hace referencia a la máquina, ¿no? Entonces, la máquina, su nombre canónico es lostiempos.com, ¿no? Entonces, es su nombre canónico. O también hostname, ¿no? O nombre del servidor, ¿no? Pues, ahora hay otro término que se utiliza, pero también es que es parte de redes, es FQDN, ¿no? Este de aquí, FQDN, QDN, quiere decir Fully Qualified Domain Name, ¿no? Un nombre de dominio completo. Entonces, cuando hago referencia a www.lostiempos.com o en nuestro caso cs.uns.edu.bo, que es el nombre de dominio completo, ¿no? Entonces, el nombre con todas sus, que especifica que es educación y es de Bolivia, ¿no? Entonces hace referencia a eso. Bueno, son términos que lo van a ver en redes, en la materia de redes, pero no al principio, ¿no? Porque en redes lo que vas a llevar es el protocolo OSI, que es un protocolo por capas, ¿no? 7 capas, y vas a ir viendo la capa de transporte, la capa de enlace, y ahí está la capa de, y en una de esas, no recuerdo qué capítulo, pero ahí recién vas a ver lo que es nombres de dominio. Tendrías que ver lo que es sockets, ¿no? Y bueno, pero bueno, aquí este sería pues, el ejemplo de comunicación entre procesos utilizando sockets, ¿no? Pero es para el ejemplo, para poder, digamos, también ampliar y explicar un poco más el concepto de puerto, ¿ya? Bien, por último, ¿ya? Antes de que ustedes hagan la prueba por su lado y tener una pequeña pausa, hemos definido aquí un puerto, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a venir a este otro lado. Editaremos el código. ¿Ya? Ah, ya. Aquí el, bueno, la idea es ya hablar de cliente y servidor, ¿no? Entonces el server define por qué puerto va a escuchar, ¿ya? Este número no es, tiene ciertas reglas. Puedo usar cualquier valor menos los puertos estándares, ¿ya? Entonces puedo usar 5006, lo que quiera, ¿sí? Cualquier valor. Lo único que no puedo usar son los puertos estándar. Por ejemplo, el puerto 21, que ya es un puerto estándar que todos los sistemas operativos conocen. El puerto 22, el puerto 80, ¿no? Entonces, hay una lista de puertos que son puertos reservados, que cuando yo quiera hacer un programa mío como desarrollador que haga la comunicación entre dos procesos, son puertos que no los puedo utilizar. Entonces tengo que utilizar un puerto, un número de puerto que no sea dentro del estándar. Ahora, ¿cómo yo veo en mi sistema operativo qué puertos son los estándares? Vamos a salir de aquí. Ya, eso también, ¿no? Justamente es este archivito, etc. Services. ¿Sí? Aquí está listado toda la lista de puertos, ¿ya? Y el protocolo que utiliza, TCP, UDP y los números, ¿no? Protocolo 1, 2, 3. Entonces, cuando yo quiero hacer un programa que haga comunicación entre procesos, no tengo que utilizar estos puertos, ¿sí? Algunos de estos puertos pueden estar siendo utilizados, ¿no? Entonces, y además está estandarizado, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los más utilizados.
y estándares, ¿no? 21, que es el FTP. ¿Sí? Entonces, eso se van a unir después al final con esto, porque en ASO justamente ya empezamos a configurar servicios. Eso es lo que nos dedicamos en la materia de ASO. Y uno de los servicios que utilizamos es este, el puerto, ¿no? El FTP, ¿no? Que utiliza el puerto 21 y es el que hemos usado de ejemplo, ¿no? Cuando cuando hablamos de paso de mensajes, ¿no? Entonces, en el puerto 21 dejamos mensajes y el servidor en el puerto 21 escucha los mensajes, ¿no? ¿Sí? Entonces, después tienes el 22 SSH, que es estándar, el 23, que es el puerto del net, 25, que es el de correo, ¿no? Que son los más conocidos y hasta el día de hoy, ¿no? De la hora, el puerto 37, eh, nombre de servidor, puerto 42, es el DNS. Y por aquí tienes el famoso puerto 80. Este, por ejemplo, Gopher, que antes se utilizaba, que ya nunca más ya pasó a la historia. O sea, el servicio Gopher, ¿no? Ya no existe. Eh, Aquí está, ¿no? Puerto 80. HTTP, que hasta el día de hoy se utiliza, ¿ya? Entonces, este archivito es, por si acaso, recontra antiguo, ¿no? Es del tiempo de sus abuelos, desde cuando se hicieron los primeros, cuando se empezó a hacer, bueno, si ustedes revisan la historia de Internet, se llamó el proyecto ARPA, van a ver, ¿no? Que hay datos interesantes, pero se generó en el ejército, ¿no? Y bueno, desde los primeros inicios de Unix existe este archivo, services, ¿no? Entonces muchos de estos servicios todavía están vigentes, pero algunos pasaron a la historia, ¿no? Como Gopher. Gopher ya no existe, o por lo menos que yo sepa ya pasó a la historia. Pero aquí está, por ejemplo, el 79, que es un servicio que todavía está vigente, el 80 y demás, ¿no? Sí. Y bueno, puedes desde comando ver qué puertos están abiertos o también hacer una prueba sencilla, ¿no? Con telnet, localhost y ver, digamos, lo que hicimos, ¿no? Puerto 21 está abierto, ¿no? Control C. O sea, se ha atascado. Tendría que cerrar el proceso, ¿no? Entonces puedo probar con telnet el nombre, el host y el puerto, ¿no? Entonces, y según eso voy a poder probar si el puerto está abierto o no está abierto. Ya vamos a tener que desde esta otra máquina. O sea, vamos a ver PSAX, grep telnet, kill. Creo que esto es así, ¿no? Ya terminaremos así, como es normal. ¿Qué pasó? User pública, pass pública. Este sí sí, no sé qué ha pasado, pero vamos a hacer cerrar el proceso kill -9, 11, 11, 224. Ya. Y bueno, por ejemplo, puedo poner el 13, que es el puerto de la hora. No está habilitado. Puerto 79 tampoco está habilitado. Puerto 80 no está habilitado. O sea, no hay ningún proceso que esté escuchando, ¿no? Y probaremos aquí, a ver. Vamos a colocar aquí server. Vamos a correr nuestro servidor. Y vamos a poner el ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Fíjense. Está ese puerto abierto, ¿no? Entonces, hay un proceso que está escuchando en ese puerto. A ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Fíjense, has recibido el mensaje, ¿no? Hola mundo. A ver. Estás recibiendo, ¿no? ¿Sí? Mi programita server está recibiendo en ese puerto 1, 2, 3, 4, 5 mensajes, ¿no? Y el programa Telnet
es un programa que permite conectarse a un host por un puerto. Entonces se establece la conexión, o sea, el programa Telnet está usando sockets para conectarse por el puerto 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, y está enviando mensajes, ¿no? Entonces le estoy enviando un hola al servidor y el servidor está recibiendo el mensaje, hola, le he mandado un hola mundo, ¿no? Y bueno, ya le podría mandar, digamos, a ya un protocolo de, ¿no? Bueno, una lista de comandos definidos, ¿no? Como ese, por ejemplo, ¿no? Y el server ah, va a recibir, ¿no? ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es tener que abrir otra terminal, pues no hay de otra. PSAX grep server. ¿No? Está mi proceso corriendo. Por si acaso, vamos a ver esto también, ¿no? Telnet. ¿Sí? Entonces mi proceso, ¿no? Telnet es un proceso que está corriendo y el proceso server también está corriendo y se están comunicando a través del puerto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando yo creo mi programa para comunicación de procesos, yo tengo que usar un número de puerto que no esté en la lista de puertos estándares que están definidos, ¿no? Entonces, tanto Mac, Windows, todos ellos manejan el mismo archivo services donde está definido la lista de puertos. Ahora, esa lista de puertos, algunos están en uso y otros no. ¿Sí? Como vimos, ¿no? El puerto 21 en este ejemplo, en esta mi máquina, está abierto y está en uso. Entonces, se puede establecer una comunicación a través de ese puerto. Pero hay otros puertos que son estándares como el 80, ¿no? Pero que no está en uso, ¿no? Y aquí, digamos que el 1, 2, 3, 4, 5, que es el que se ha definido por el programa server, que se está utilizando, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aquí hacer un kill -9 del proceso 11250. Digo, del ID 11250. Y bueno, veremos qué ha pasado aquí. Sí, entonces el proceso Telnet se ha cerrado porque ya el proceso que estaba escuchando en el puerto 1, 2, 3, 4, 5 ya no está escuchando, entonces se ha cortado, se ha cerrado el socket, ¿no? ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, de momento lo que les dejo es que prueben los dos programitas, ¿no? El server 1 y el cliente 1.c y hagan esta prueba, ¿no? Ejecuten en una terminal el server y en la otra terminal el cliente y después también esto, ¿no? El telnet, como hemos hecho así, ejecuten en una terminal. Bueno, si no tienes Telnet, tendrías que instalarte, ¿no? Entonces, si no tienes Telnet, no recuerdo si ya viene Telnet en la máquina. Ya no recuerdo si lo instalé aparte. Si no, no hay problema, ¿no? Entonces, puedes ver también el archivo, ¿no? Este que sería este de aquí. Les etc services, ¿no? Para que puedas ver la lista de puertos. ¿No? ¿Ya? Entonces, pondremos unos 5 minutitos para que vayan probando esto que hicimos ahora, ¿no? Que es el establecer el ejemplo de uso de sockets, ¿no? Y puedas hacer la corrida de los dos programas a través del puerto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y después me dicen si tienen alguna duda o yo les pregunto. Entonces pongo el cronómetro. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Hagan la prueba, por favor. ¿O alguien tiene alguna duda antes de poner silencio al micrófono y poner pausa a la grabación? Pondremos pausa, por favor, Rodrigo. A ver, aquí voy a hacer algo. Que esto sí, esto sí solamente es informativo, ¿no? Ya, entonces voy a correr el proceso que va a escuchar en el puerto 22 de 80. Vamos a hacer la Apache. O sea, estoy levantando el servicio.
Ya, ahora voy a probar Telnet localhost 80 y ya hay respuesta, ¿no? Se establece la comunicación. Entonces, eh, esa lista de puertos que dijimos que es estándar, podrían estar abiertos o podrían estar cerrados, ¿no? Que no, o sea, no podrían ser utilizados. ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos, antes de correr el programa, el proceso que use ese puerto, no se podía establecer la conexión, ¿no? Porque no había ningún proceso que esté escuchando en ese puerto. Entonces, en cambio, ahora ya está corriendo un proceso que esté escuchando en el puerto 80, ¿no? Se puede establecer el socket con ese puerto. A ver, eso me hace pensar, a ver esta pequeña prueba. Le pondremos 80, ¿sí? Se ha establecido la conexión, ¿no? Solo que obviamente su protocolo de comunicación es diferente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a poner 21. A ver, ¿qué hace? No. Bueno, ya, pero eh, ah, bueno, en este caso es simplemente lo único que puedo probar con mi programita cliente es establecer el socket de comunicación, ¿no? Entre la máquina y el puerto 80. Un momentito, por favor. Pausa, ponle ya. Ya. Bueno, entonces les decía, entonces en mi programita este cliente está estableciendo un socket de comunicación, recibe el host y el puerto, ¿no? Si el puerto hay un proceso que esté escuchando, se va a establecer la comunicación. Solamente va a ser eso, ¿no? Porque lo único que hace es le envía un mensaje y nada más, ¿ya? Y no hace más que eso, ¿no? ¿Sí? Pero sí, digamos, se ha establecido la conexión porque hay un proceso que está escuchando en el proceso, en el puerto 80 y en el puerto 21. Y bueno, volveremos aquí a paso de mensajes. ¿Ya? Entonces, vimos todo esto, ¿no? Soy bajo monitores, hablamos de primitivas, receive. Ahora ya tiene más sentido, ¿no? Todo lo que se ha visto en la teoría, incluso ahora que ustedes están leyendo el capítulo 2, les espero que se pueda entender mucho más todo de esa teoría que está ahí, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, hablamos del directo, ¿no? Render bus. DRPC, bueno, que es también hemos explicado, y el indirecto, que es justamente lo que actualmente, digamos, se utiliza, ¿no? Que es puertos, ¿no? Que ya es una implementación actual, ¿no? RPC también se utiliza por si acaso, ¿no? Solo que esto de puertos ya es algo establecido desde tiempo atrás, ¿sí? Y funciona como dice en la teoría, ¿no? Cada puerto es como una caja postal, ¿no? Solo que con un dueño que es el proceso que lo crea. En este caso teníamos un archivo, un programa server que ha creado es el que ha creado el puerto, ¿no? El server es el que ha creado el puerto, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y ya puedo tener uno o más clientes que puedan, ¿no? Me refiero a que puedo abrir otra terminal que se conecte al puerto, ¿no? Eh, y tengo un proceso cliente que se va a conectar a través de ese puerto, ¿no? La idea de puertos es una idea, no es algo físico, les decía, ¿no? No es algo que existe físicamente en la PC, sino que es un número. Y como vieron, desde el punto de vista de codificación, es el programa que va a crear el puerto, les propone un número cualquiera, ¿no? ¿Sí? La única regla es que no puede usar uno de los puertos que está en la lista de servicios estándares, ¿no? Entonces puedo usar el 4100, 2200, el que guste, ¿no? Y el cliente tiene que
usar el mismo puerto para poder establecer la comunicación, o sea, para que se pueda crear el socket de comunicación, ¿no? Entonces, ya más detalles de enviarse mensajes o hacer un pequeño servidor, ya es tema de redes, ¿no? ¿Sí? Aquí, digamos, hemos visto eh, la teoría, ¿no? ¿Sí? Y de comunicación entre procesos. Bueno, ahora nos toca hablar de los problemas clásicos de comunicación de procesos y en estos vamos a ver el productor, consumidor, filósofos y lectores y escritores de forma bastante superficial, ¿no? En el que sí vamos a ver con ejemplo es este, productor, consumidor y filósofos. Voy a abrir otra presentación que tengo por aquí. Problemas. Ya. Entonces hablaremos ahora de los problemas de comunicación de procesos. Hablamos del productor, consumidor, ¿ya? El productor y consumidor es un sistema compuesto por entidades productores y consumidores, ¿ya? El productor es el responsable por producir una lista de ítems que se van a almacenar en un buffer y el consumidor consume los ítems almacenados en ese buffer, ¿no? Básicamente, esto es también con la idea de caja postal, ¿no? Vamos a colocar así, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí consumidor y este va a ser el productor. Entonces, muy similar pipe, este va a dejar y este va a tomar, va a consumir, ¿no? Solo que él puede dejar más de uno, ¿sí? Entonces es la idea, va a dejar, ¿ya? Ahora, a ver, entonces, ¿puedo borrar? Ah, ¿puedo borrarlo? Sí, sí. Sí, sí. Entonces eso. Vamos a ver si... Ah, ya. Sí, ya son simplemente eso. Bueno, entonces, para entender un poquito más de este problema, y eso de consumir, producir ítems y consumir ítems, podríamos pensar también en una mesa, ¿ya? ¿Sí? Vamos a hacer un poquito. Bueno, metáfora, alegoría, como me refiero a tomar un ejemplo de la vida real, ¿no? Sería, por ejemplo, algo así. Vamos a imaginarnos una mesa, ¿no? Yo no sé, bueno, cualquiera diría que no fui al kinder. Parece la mesa que me han entregado. Ya, listo. Ya, es la mesa, ¿no? Entonces aquí voy a tener al cocinero y aquí voy a tener al mesero. ¿Sí? Entonces el cocinero lo que va a hacer es, y es lo que pasa en la vida real, ¿no? Despacha platos, ¿no? Se empieza a servir y el espacio que tiene es limitado. O sea, no puede producir 100 platos, ¿no? Va a depender mucho del espacio que tenga en su cocina. Entonces lo que tiene que hacer el mesero es agarrar y empezar a llevar los platos, ¿no? Entonces en eso consiste el problema, ¿sí? Entonces resulta ser que este no puede producir infinitas veces, ¿no? O sea, me refiero de que empieza a producir
pero se tiene que detener cuando su límite haya sido alcanzado, ¿no? Está sirviendo platos y la mesa, digamos, tiene un límite de espacio, ¿no? Entonces, a eso hace referencia con el buffer. La mesa sería el buffer, ¿ya? ¿No? ¿No? Entonces, y los platos de comida serían los ítems, ¿sí? Entonces, este buffer tiene un límite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El cocinero tiene que dormir, ¿no? O sea, esto te establece el problema. Es decir, eh, estoy produciendo, he llegado al límite, entonces tengo que dormir, ¿ya? Ahora, el mesero tiene que empezar a tomar los platos, ¿no? De aquí, de la mesa. Ahora, cuando se toman los platos, ¿sí? Eh, de alguna forma, se tiene la solución del problema tiene que garantizar de que el cocinero se despierte y vuelva a producir platos, ¿sí? No es decir, el mesero empieza a llevar platos y, bueno, empieza a retirar retira este, y el cocinero tiene que reaccionar y tiene que volver a colocar otra vez platos en el espacio, ¿no? Que se pueda, ¿no? Entonces, en ese consiste esto del problema del productor y del consumidor, ¿no? Y en la vida real algo sí pasa, ¿no? Entonces, sirve ahí. Normalmente usan una mesa de forrado con ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Como que he visto, o sea, la- lo que utilizan para las canaletas, ¿no? Con ese material. Forran ahí, colocan ahí, el mesero viene o los meseros vienen, empiezan a llevar los platos y ¿no? Entonces, y ve que está vacío o ya está, hay espacio, entonces sigue colocando ítems, ¿no? Y así funciona esto del productor y consumidor, ¿ya? Bien, bueno, ya. ¿Qué más? Vamos a hacer una rápida revisión, no vamos a ver el detalle, porque ya es casi hora de retirarnos. Tenemos aquí. Y aquí hay un programa ProdCons. Ese es el programa del productor y del consumidor, ¿ya? ¿Sí? Entonces, este está usando semáforos, ¿ya? Y para la producción de ítems, o sea, aquí podemos ver, eh, el buffer va a tener un tamaño n, ¿ya? El n está definido como 4, solamente 4 ítems, ¿no? Y buffer va a ser un vector de 4 dimensiones, ¿no? Sí, entonces el ítem va a ser una variable que va a empezar en 0, va a empezar en 1 y se va a ir incrementando. Entonces lo máximo que va a poder producir es 4, ¿no? Antes de que el consumidor, ¿no? Y el consumidor tiene que consumir también esos 4, ¿no? Entonces se tiene que garantizar ese equilibrio, ¿no? Y bueno, vamos entonces a ver a más detalle la siguiente clase y vamos a quedar aquí, pero ya pueden estar examinando el código, ¿no? Bueno, entonces pondremos pausa, ¿sí? Pausar la grabación. Ya, ¿alguna consulta antes de retirarnos? No, ya, si no hay ninguna consulta, entonces nos vemos el día martes. Rodrigo, puedes ponerle pausa a la grabación.